Bienvenidos a la exposición literaria de literatura peruana. Conoceremos el cuento Oshta y el Duende, de la segunda edición en el año 2003 de Ediciones Kip. Al observar la portada, podemos preguntar a los estudiantes, ¿de qué creen que tratará el cuento? En la portada se muestra a un niño de la región andina peruana cargando una oveja en una comunidad de pastores. Como dato, sabemos que el título original fue El valiente Oshta en 1955. Conoceremos a su autora y leeremos un fragmento de una entrevista para el diario La Crónica. En nuestro rico folclore, agregó, puede encontrarse una magnífica fuente de inspiración. Los personajes históricos serían también ampliamente conocidos por nuestros niños. La descripción del paisaje peruano, tan variado como hermoso, le haría familiarizarse con los nombres de su fauna y su flora, despertándole amor por la naturaleza. Conociendo al habitante de sus distintas regiones, tendría desde pequeño más conciencia de su raza y de su historia. Cota Carvalho fue fundadora de la literatura infantil peruana. Nació el 26 de junio de 1909 en Lima. Fue escritora, pintora, compositora y promotora del periodismo destinado a la infancia. En la revista Urpi, en 1974, que fue suplemento infantil del diario La Prensa. Cota Carvalho fue autodidacta, cordial, bondadosa y maternal, muy persistente, exitosa y sencilla. Tuvo una infancia muy feliz. En su juventud viajó a la sierra y selva peruana. Cuando vivía en Huacho, obtuvo su vasto conocimiento de las tradiciones orales y fuentes directas de folclore peruano. Desde su niñez, Cota Carvalho se había entretenido pintando y creando historias, algunas de las cuales acostumbraba escribir. Otro dato interesante de Cota Carvalho era que escribía en su diario todas sus vivencias. Lo hizo hasta que tuvo nietos. Su habilidad creadora la impulsó a adaptar las tradiciones orales y crear sus propias composiciones literarias infantiles. Ella se adhirió al movimiento indigenista. La influencia de González Prada a través de su discípulo José Carlos Mariátegui, quien, por intermedio de su maestro y testigo de boda, José Sabogal, tuvo un impacto positivo en sus creaciones artísticas. Y para comprender la generación intelectual de Cota Carvalho y algunas de las influencias principales en su vida, vale destacar que Carlota regresó a la ciudad de los Virreyes durante la dictadura de Augusto Leguía, llamada el Onceno, desde 1910 a 1930, época caracterizada en parte por la intolerancia, la opresión militar y policíaca. Entre el fermento intelectual y el deseo de una reforma social, llegaron a la superficie voces de protesta de jóvenes seguidores del literato reformador y defensor del indio Manuel González Prada.
Entre ellos sobresale José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista en el Perú en 1920, que usó sus dotes de crítico y ensayista con su énfasis primordial en el indigenismo como problema social y fuente de inspiración literaria. Para Estuardo Núñez, esposo de Carlota Carvalho, afirmó que probablemente Mariátegui es el escritor que mayor impacto ha producido sobre el espíritu nacional en el siglo XX. El folclore establecía la identidad nacional en el niño. Su leitmotiv fue conocer el Perú y comprendió la importancia de los relatos populares junto con sus elementos mágicos y maravillosos por su propia experiencia. Cota Carvalho escribió literatura infantil cuando ésta era considerada una expresión menor, desdeñable e ínfima, frente a la literatura seria, cabal o adulta. La misma que era dirigida, se supone, para un público letrado y selecto. Al escribir cuentos para sus hijos, pudo comprobar el impacto positivo del folclore en la educación integral de ellos. Se impuso a escribir sin facilismos ni concesiones a los propósitos funcionales, tampoco para instruir en tal o cual aspecto de la realidad, ni siquiera por altruismo. Este cambio de sensibilidad al momento de escribir para niños fue radical y de un enorme poder transformador hacia quienes eran devotos seguidores de su trabajo. A partir de entonces, se escribe para los niños planteándose temas, asuntos y problemas que los motivan a preguntarse sobre el ser, nuestro lugar en el mundo y sobre las incógnitas del universo. En este sentido, la generación literaria de Carlota Carvalho heredó, pues, las preocupaciones de los indigenistas y fue motivada hacia una literatura de raíces populares y nacionales. Se enfocaron las obras en las diferentes regiones geográficas del Perú, con sus diferentes grupos, costumbres, creencias, supersticiones y modalidades vernáculas. Otras publicaciones son Rutsí, el pequeño alucinado, en 1947, El pájaro niño, en 1958, El arbolito y otros cuentos, en 1962, Cuentos fantásticos, en 1968, Cuentos de la Navidad, en 1970, El Amaru y otros cuentos, en 1976, La niña del espejo y otros cuentos, en 1990, de forma póstuma. Las obras de teatro infantil fueron La tacita de plata, Ushta y el duende, El monigote de papel, Floricel. Conoceremos Ushta y el duende, cuento vinculado a las fábulas épicas. Un niño llamado Ushta, que se queda a cargo de cuidar el rebaño por pedido de su madre, mientras ella se ausenta para realizar otras actividades. Y queda solo por primera vez en las alturas de la punta, a merced de las aves.
astucias de un zorro y de la ferocidad de un soberbio puma. Cuando logra zafarse con el ingenio de ambos, encuentra en su camino a un duende que lo invitará a jugar con piedras preciosas, sin imaginar cuánto tiempo demoraría. Finalmente, su madre preocupada lo ha esperado muchos años y a pesar de perderlo todo, mantenía la esperanza de encontrar a Oshta, su hijo, con vida. Gracias a una maniobra valiente, Oshta logra beber del líquido mágico que pertenecía al duende egoísta y vuelve con su madre. Aunque se sorprenderá con lo que ha sucedido en su ausencia. ¿Cuál es el perfil lector de Oshta y el duende? Según Gorrochategui, las edades para los cuentos son entre los 6 a 8 años. Los niños disfrutan mucho de cuentos de hadas, del futuro, de otros mundos y en general de lo fantástico, ya que es un periodo muy imaginativo. Entre los 9 a 10 años, los cuentos sobre aventuras son el centro de interés, combinación de lo fantástico con lo real. Es recomendable para 7 años a más que se encuentren en el cuarto ciclo de tercer y cuarto grado de primaria. Además, es una lectura clásica que pertenece al plan lector propuesto por la plataforma Aprende en Casa. Según el Proyecto Educativo Lector 2019, este cuento está dirigido al gran lector que posee habilidades lectoras críticas, comenta lúcida y apasionadamente los textos leídos. ¿Por qué leer el cuento Oshta y el duende? Según los críticos, el relato ha sido narrado con un lenguaje de dicción oral, una acertada estructura y los elementos mágicos propios del relato popular al que se ha añadido una impronta fantástica. Un viaje a través del tiempo que le pone un toque rotundo de modernidad. También aborda los temores que sienten los niños ante la soledad, los animales salvajes y los seres míticos mágicos. La lírica infantil, el juego y la aventura fantástica del viaje a través del tiempo. Es sencillo identificarse con el protagonista porque es ingenioso y valiente. Es un cuento de hadas que contiene una promesa de fortaleza al final de las dificultades. Transmite la ternura y el amor materno. ¿Qué se puede aprender al leer el cuento Oshta y el duende? Reflexionar acerca del valor del tiempo. Enfrentar con valentía e inteligencia los peligros del mundo. Valorar a la familia, en especial menciona a la madre del protagonista. Conocer algunos elementos del folclore, fauna y geografía peruana. Finalmente, pensar en las soluciones ante las desgracias que nos suceden. Te invito a leer Oshta y el duende, de Carlota Carvalho de Niño. ¡Oshta! ¡Oshta! ¡Oshta!
maypi kashanki?